vamos a dar inicio a la reunión. Primero, agradecer la presencia de todos ustedes, tanto de las organizaciones afroperuanas como del Ministerio de Cultura. Mi nombre es Gabriela Salvador Cárdenas, soy asesora de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y me acompaña el doctor Mario Ríos, asesor de la comisión, y el doctor Giancarlo Castiglioni, asesor del despacho del congresista Arana, quien es promotor de la ley 1514-2016. Le cedo la palabra justamente, antes de dar inicio me gustaría que cada uno de ustedes se presente para poder un poco ir conociéndonos, y nuevamente muchas gracias por su presencia. Muy buenos días, mi nombre es Mario Espinosa, soy asesor de la Dirección de Políticas para Población Afroperuana del Ministerio de Cultura, y bueno, agradezco la oportunidad para poder sentar la posición del Ministerio de Cultura referente a este proyecto de ley, ¿no?, que consideramos importante. Hola, mi nombre es Milan, soy de los Estados Unidos, soy una compañera de Cedemunet. Sí. Buenos días, mi nombre es Cecilia Ramírez, soy la directora ejecutiva de Cedemunet. Gracias por la invitación y felicitar esta iniciativa que para nosotros como pueblo afroperuano es trascendental e importante. Buenos días, mi nombre es Nardo Mendoza y soy de la institución de Cedemunet. Bueno, la idea justamente de esta reunión es presentar los alcances de la ley, del proyecto de ley 1514-2016, y poder justamente recoger las opiniones tanto de ustedes, que es como sociedad civil, como del Ministerio de Cultura, ¿no? Para ello me gustaría que el asesor Giancarlo Castiglioni pudiese dar una breve exposición sobre los alcances de esta norma para dar inicio al debate, una primera ronda de preguntas, y creo que podríamos hacer una segunda ronda de respuestas y preguntas, ¿no? Bueno, muy buenos días con todos y todas. Me alegra mucho que se esté dando esta reunión, es parte del proceso de cristalización de algo que para nosotros es muy importante. Nos ha llamado en el despacho la atención porque hay normatividad sobre pueblos afrodescendientes, incluso en Argentina y Uruguay, que no hay mucha presencia afro en esos países, ¿no? Ni qué decir pues Ecuador, Colombia o Brasil, ¿no? Brasil tiene, digo eso para poner las cosas en contexto, ¿no? Brasil tiene toda una apuesta de política pública para las poblaciones quilombolas, y en los últimos años ha habido avances importantísimos, ¿no? Y lamentablemente nuestro país está un poco a la saga en la atención y visibilización de la problemática afro, ¿no? También es saludable que estén los censos, las preguntas que tienen que ver con la identidad que uno tiene, ¿no es cierto? Y estamos avanzando, pero lentamente. En salud también hay algunos avances muy pequeños, ¿no? Pero un aspecto que sí nos parece que está muy descuidado es la revalorización del aporte cultural afro en el Perú, ¿no? Y bajo esa premisa es que hemos empezado a indagar, hemos tenido comunicación con el sociólogo Lucho Roca, que conocemos de hace algún tiempo y es uno de las personas más entendidas, ¿no? Entonces, en diálogo con él hemos estado pidiéndole algunos insumos, hemos revisado algunos de los textos que él tenía y algunas de las cosas que él ya también había identificado de otros autores. Entonces, creímos conveniente ver esta lógica de promover estos sitios de la memoria de los afrodescendientes, porque, bueno, por lo menos en la zona costera del país están como desperdigados, ¿no es cierto? Y incluso algunas organizaciones, o con algunas personas con las que se habló, no había la certeza de que, por ejemplo, Osaña sea el epicentro de la presencia afro en el Perú, o el primer lugar donde se dio, pero la evidencia que hay hasta el momento nos hace suponer eso, ¿no? Por eso que planteamos esto, ¿no? Promover sitios de memoria de los afrodescendientes y la herencia cultural africana, ¿no? Para preservar
y revalorar la memoria, historia, identidad y cultura de la población afroperuana. Como tienen ustedes en el proyecto de ley, eso está en concordancia con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana, que va del año 2016 al año 2020, o sea, estamos dentro del plazo, ¿no? También se enmarca en el programa de actividades del Decenio Internacional de los Afrodescendientes de las Naciones Unidas, que va del año 2015 al año 2024. Y para nosotros también creemos que puede tener un impacto económico poner en valor estos sitios de la memoria, ¿no? Porque curiosamente, por lo menos revisando algunos documentos en Brasil, los sitios donde hay mayor concentración de población afro son sitios que hasta la actualidad viven una situación de marginalidad, ¿no? y de inadecuado acceso a una serie de servicios públicos, ¿no? Entonces nos parecía importante también que una iniciativa de esta naturaleza, aparte de revalorar la herencia cultural, podía servir también para dinamizar la economía de la zona, ¿no? Y también lo que queríamos era de alguna manera aportar a una eventual incorporación del país al proyecto internacional e intersectorial de la Ruta del Esclavo de la UNESCO. Yo sé que el término es un poco fuerte, pero es la denominación que le ha dado la UNESCO y la estamos tomando, ¿no? Y planteábamos ahí que tendrían que estar involucrados el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Turismo, el Ministerio y también los gobiernos. En este caso, inicialmente habíamos pensado centralmente en el gobierno regional de Lambayeque y la municipalidad provincial de Chiclayo y la distrital de Saña. Ahora recuerden ustedes que Saña se ha achicado, ¿no? Porque de ahí han ido saliendo los otros distritos, algunos de los distritos que son colindantes, ¿no? Que es una situación muy parecida a la que sucedió acá en Caraballo. Casi todos los distritos de Lima Norte se han desgajado de lo que era el antiguo distrito de Caraballo, ¿no? Entonces, también revisando pues la literatura histórica, en la antigüedad Saña era un centro importante en términos comerciales, ¿no? Y eso se ha ido de alguna manera perdiendo, ¿no? Incluso los restos que hay no tienen un adecuado mantenimiento y creemos que ese proyecto puede ayudar a repotenciar también toda la dinámica cultural y económica de la zona, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que está planteado en esta fórmula legal. De repente podremos coordinar también porque estamos pensando revalorar lo que se denominó en algún momento y que todavía se practica en Saña, que es el baile tierra, que es algo también que ha quedado un poco olvidado, porque es como que Piura tiene su expresión cultural, Trujillo tiene la marinera, y ese baile tierra es algo muy muy localizado ahí, pero que tiene un componente afro bastante importante, ¿no? Entonces, como parte también del tema de revalorización cultural, y lo estamos también coordinando con el profesor Roca, y si podemos coordinarlo con más organizaciones e instituciones, pues para nosotros sería muy importante, ¿no? Gracias, Giancarlo, por la explicación de la norma y los alcances de la norma, y creo que podríamos pasar a una primera ronda de preguntas. Si hay alguna, bueno, más allá de las opiniones a la norma, quisiéramos saber también si es que ustedes tienen consultas sobre esta norma, ¿no? Bien, doctor, gracias primero por explicarnos el sentido de la norma. Habíamos tenido una primera experiencia al poder ver y analizar la exposición de motivos. Felicitarlos también por la iniciativa, porque desde el Ministerio de Cultura estamos totalmente de acuerdo de que esta iniciativa legislativa va a ser importante no solo para Saña, sino para la población afroperuana, y tratar de revalidar y revalorizar no solo sitios de la memoria, sino la cultura afroperuana en general. Bien, dicho esto, del análisis en sí del proyecto de ley, nosotros destacábamos que cuando hablábamos de sitios de la memoria en general, pero estábamos centrando el proyecto de ley geográficamente
en una sola zona que era Saña. Claro. Segundo, en cuanto a los alcances de la norma en el artículo 2, porque esta norma solo tiene 3 artículos y la disposición complementaria final, veíamos que como alcances no quedaría muy claro el tema de coadyuvar a materializar los objetivos estratégicos del Plan DEPA, que es el Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana. Porque si hablamos ya de que la norma está hablando de sitios de la memoria y queremos revalidar eso, estamos hablando de una norma que ya existe, que es el Decreto Supremo 03-2016, Plan DEPA. Y si queremos realmente materializar el Plan DEPA, tendríamos que estructurar de repente un poco más a fondo, porque lo que se necesitaría en el Plan DEPA sería el tema de presupuesto para poder llevarlo a cabo, y eso lo está viendo ahorita el Ministerio de Cultura. Luego, no sé si es tan pertinente reafirmar el compromiso con el Decenio Internacional de los Afrodescendientes y ponerlo en el texto de la norma. En el punto D, coadyuvar a una eventual incorporación del país al proyecto internacional de Ruta del Esclavo de la UNESCO, el 8 de septiembre de este año, con la presencia del UNESCO y del Ministerio de Cultura y organizaciones afroperuanas, y también del GTPA, que es el Grupo de Trabajo con Población Afroperuana. Se llevó a cabo ya la distinción de Saña como parte de la Ruta del Esclavo, por lo tanto de repente ya no sería parte de este proyecto de ley. En cuanto al artículo 3, las autoridades competentes, tenemos varios ministerios, los cuales entiendo que también coadyuvaría al proyecto de ley, pero en cuanto a sus competencias y funciones, de repente podríamos tratar de ver qué es a lo que se refiere un poco más específico. Y la disposición complementaria final indica que el Ministerio de Cultura tendría que realizar la evaluación de procedencia de la declaratoria del Centro Histórico de Saña. Entiendo que también a los otros sitios de la memoria, pero habría que ver si esto va a ser como una resolución ministerial, o entendiendo que hay otros sectores del gobierno, si va a tener que ser un decreto supremo. Nosotros tenemos un informe que presentó el Ministerio de Cultura, el cual hicimos llegar en su oportunidad al despacho del congresista Arana, en el cual expresábamos nuestra posición de que era importante este proyecto de ley, de que estábamos de acuerdo con este proyecto de ley, pero levantando estas pequeñas observaciones o aportes en todo caso. Sí, las precisiones el proyecto de ley es una iniciativa, ¿no? Y los comentarios del Ministerio de Cultura y los que han venido van a ayudar a hacer un dictamen que mejore lo que está en el proyecto de ley, y estamos totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Entonces sí nos interesaría enriquecerlo, y si podemos darle más robustez al proyecto sería muy bueno, ¿no? Nuevamente reiterar las felicitaciones por esta iniciativa. Nosotros totalmente de acuerdo con la exposición de motivos del Ministerio de Cultura, con quienes venimos trabajando de manera muy cercana, y puntualizar también el hecho de que sí, Saña es el punto de partida, pero obviamente hay otras zonas a nivel nacional de vital importancia. En cuanto a la inclusión de otros sectores y autoridades, o sea, me parece importante de que el Ministerio de Educación también debería de estar ahí, o sea, porque es parte del acervo de nuestra cultura, y entonces lo cultural nuestro no solo tiene que ver con folclore, sino también tiene que ver con aportes a la construcción de la nación peruana. O sea, tenemos héroes y heroínas, entonces sería importante rescatarlos y colocarlos en estos lugares de la memoria, como una manera de revalorar y reconocer el aporte de las y los afroperuanos en la construcción de la nación peruana. Por otro lado, sí, eso, y creo que será importante siempre que cuando nos refiramos, escribamos acerca de los afroperuanos, quisiéramos que ser colocados es como pueblo, no como poblaciones, sino que se mencione, como en alguno de los casos está muy bien mencionado, al pueblo afroperuano, ¿no? Hasta ahí por ahora. Bueno, quisiera dar la bienvenida a la señora Virginia Segarra.
que se incorpora a la reunión. Ella es representante de Raíces Afroperuanas y un poco para contextualizar la reunión, el asesor Giancarlo Castiglioni ha hecho la exposición de la norma y estamos más bien en el recojo de opiniones ante la exposición de esta norma, ¿no? No sé si la compañera también tiene... Buenos días con todos y todas. Disculpen un tanto la tardanza. Bueno, yo definitivamente una de las cosas que, más que un proyecto de ley, es un dictamen, ¿no? Es un proyecto de ley, un dictamen. Sí, bueno, no he estado cuando han leído, pero por las referencias que tengo de este proyecto de ley, tengo algunas tal vez preguntas. Porque este proyecto de ley promueve la identificación de los sitios de memoria de los afrodescendientes y la herencia de la herencia cultural del pueblo afroperuano. Una de mis preguntas es ¿por qué tal vez determinar como sitios y no como lugares? O sea, ¿por qué definitivamente han determinado que sean sitios y no lugares? Eso es una. Dos, considerando sobre todo que bien han identificado en este proyecto de ley que los departamentos con mayor presencia de población afroperuana han visto como 8, 9, ¿no? Y justamente La Libertad, que tiene un distrito, lo declaran como la primera, perdón, Lambayeque, Chiclayo, Saña. Exactamente, ¿no? Lo han considerado como uno de los primeros lugares, ¿no? Considerando que esa es una, bueno, de las preguntas, ¿no? Otra de las preguntas es, si bien es cierto, no sé si está acá el representante del Ministerio de Cultura. Sí, disculpa, ¿cómo estás? ¿Cuál han sido el criterio para haber determinado este único lugar, ¿no?, como uno de los sitios de las herencias? He visto algunos documentos que fundamentan, ¿no?, que han adjuntado a este proyecto de ley, pero también tengo entendido que hay otros lugares como Piura, Ica, que también tienen resolución o ordenanzas en las cuales, o sea, su propia población ha determinado que sean lugares históricos, ¿ya?, y de herencia cultural afrodescendiente. Esa es una de las preguntas. Otro, dentro de una de las propuestas tal vez, ¿no?, que en este dictamen, una de las cosas que dicen que para fortalecer las acciones y objetivos del presente proyecto de ley deberían actuar las siguientes entidades del Estado. Las siguientes entidades del Estado, entre ellos es el MINCUL, Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el de Comercio Exterior, el de Turismo, el de Gobiernos Regionales y Locales. Yo tal vez ahí, si no lo han considerado, deberían definitivamente considerar el Ministerio también de Educación. Ya, bueno, sobre todo porque en su artículo 8, ya en la Ley General de Educación, la 28044, dentro de sus fundamentos incluye este tema desde el enfoque de vista de la interculturalidad, ¿no?, y de la inclusión, y sobre todo, o sea, lo que lo norma esta ley, en sus artículos 11 hasta el 14. Bueno, eso básicamente de principio son tal vez mis dos preguntas que te tendría, ¿no? Bueno, con relación a la pregunta de sitios y no lugares, en realidad se ha utilizado la nomenclatura establecida en la UNESCO, ¿no? Ahora, es básicamente por un tema referencial.
respecto a si este va a ser el único lugar al que se va a ampliar o al que va a ir la norma. Justo el doctor Giancarlo explicó al inicio que la idea es ir ampliando y por ello también es importante la opinión de ustedes. También el doctor Espinosa lo mencionó al inicio de su exposición, la necesidad de que esto no se centre solamente en el distrito de Saña, ¿no? Y justamente al recoger las opiniones de todos ustedes es que se va a replantear al momento de hacer el dictamen y ampliar la norma. Y sobre la última pregunta del Ministerio de Educación, la compañera de SEDEMUNEP nos había hecho también esa contingencia que sí se va a incorporar sí se estaría incorporando en el dictamen, ¿no? Final de la norma. No sé si tú, Giancarlo. Sí, una cosita adicional. El proyecto no es excluyente, ¿no? La referencia histórica que tenemos habla como un lugar de concentración, como un punto de partida. Eso es lo que hay, porque incluso en términos de densidad poblacional podríamos mencionar que en Ica probablemente hay más presencia, ¿no? Y muy cerca está Yapatera también, ahí en Piura, ¿no? Pero lo que queríamos, o la intencionalidad era identificar como el punto de partida de concentración de la población afro, porque identificando el punto de partida, yo creo que posteriormente podemos ver, de repente con normatividad de nivel ministerial, la revalorización de los diferentes puntos, ¿no? Yo mencionaba antes de empezar mi presentación que en países como Uruguay o Argentina se toma en cuenta la población afro y uno puede caminar horas y horas y no encontrar prácticamente gente afro ni en Argentina ni en Uruguay, pero ya están contemplados en la normatividad. Y acá tenemos normas, pero todavía nos falta empujar un poco más, ¿no? Entonces, todos los aportes los vamos a incorporar y si hay evidencia histórica de que hay otro punto de partida, no tenemos ningún problema. O sea, quizá, como expliqué también al principio, la amistad que hay con Lucho Roca y los materiales que él nos ha pasado han servido mucho para hacer esto. De repente también estamos un poco tendenciosos nosotros, pero por eso convocamos esta reunión y ese es un proyecto de ley. En el momento del dictamen se hacen las correcciones, se incorpora definitivamente lo del Ministerio de Educación que se nos ha escapado, e incluso se podrían ver algunas cuestiones adicionales con opinión. Por ejemplo, habría que pedirle rápidamente la opinión al Ministerio de Educación y todos los que estamos acá sabemos muy bien que cuando nos enseñan historia en el colegio, las poblaciones indígenas y las poblaciones afro no han tenido casi ningún papel en la emancipación de nuestro país. Pero cuando empezamos a indagar, empezamos a encontrar otras cosas que no las sabíamos antes, ¿no? Y eso tiene que ver pues con la construcción de un relato de país, ¿no? Donde determinado tipo de gente es la que piensa, la que hace y la que gesta la emancipación del país y la que conduce nuestro país, ¿no? Y tenemos varias poblaciones subalternas, ¿no? Entonces hay que romper con eso, ¿no? Entonces la voluntad no es generar pues solamente la tensión en Saña. Sí hay de repente una identificación con el sitio, pero como les digo, en la exposición de motivos presentamos abundante información de por qué planteamos eso, ¿no? Y yo mencioné también que era lo que habíamos encontrado hasta la fecha. O sea, si hay evidencias de que es Yapatera o que es otro sitio, no hay ningún problema. Sí, gracias. Doctor Castiglioni y a los presentes, les pediría en todo caso un paréntesis a colación de lo que usted acaba de tocar y que al principio de la reunión también lo tocó. Teniendo el interés, y felicito por eso a la comisión, de revalorar de alguna forma el tema de la población o del pueblo afroperuano, como bien lo ha dicho la representante Cecilia Ramírez de SEDEMUNEP, ¿por qué no solo ver, por ejemplo, ese proyecto de ley que hoy día tan importante estamos viendo, sino quizás un proyecto de ley de incorporación al pueblo afroperuano como tal, como ya lo tiene Colombia, como lo tiene Ecuador, como lo tiene Bolivia? De repente eso sería igual o incluso
más relevante, sin dejar de lado este proyecto que, como he dicho, desde el Ministerio de Cultura lo consideramos muy importante para la población afroperuana y la revalorización de nuestra cultura, pero también podríamos tratar de hacer este proyecto de ley con un alcance nacional y en el cual incluyamos de una vez por todas el reconocimiento del pueblo afroperuano como parte constitutiva de esta nación. Encantados, nosotros encantados. El congresista Arana ha conversado en algún momento con el congresista Segura y lo vamos a conversar de nuevo, y me gustaría que tengamos una mesa de trabajo con más gente de más organizaciones, con el congresista Segura, con sus asesores, y pensemos en hacerlo. O sea, este es un punto de partida y es una cuestión muy preliminar. Lo que nos interesa es poner en agenda el tema. El tema no está en agenda y es preocupante, ¿no? Y como decía también antes de que usted llegue, la preocupación es más o menos reciente. O sea, Salud está empezando también a ver el tema, pero hace poco tiempo. En el INEI también ahora vamos a poder marcar algunas cosas que tienen que ver con nuestros orígenes o con cómo nos identificamos, ¿no es cierto? Porque hay gente que, bueno, ya no se identifica con sus antepasados, entonces es otra cosa, pero por lo menos la gente que se quiere identificar, que tenga la opción de hacerlo, ¿no? Porque antes prácticamente no había esa oportunidad. Entonces, manifiéstele usted a la gente del Ministerio de Cultura que tenemos toda la disposición. O sea, esto está en proyecto de ley ahora, la doctora está tomando nota de todo, vamos a pedir algunos comentarios adicionales y se va a convertir en un dictamen mucho más robusto de lo que ahora es, ¿no? Y se promulgará en algún tiempo, pero establezcamos después de la reunión probablemente plazos, tiempos, y hagamos un trabajo en el que podamos desembocar el próximo año con una propuesta de ley de ese tipo. Yo lo que le pediría al Ministerio de Cultura es que de repente nos ayude a ver experiencias, no solamente de legislación comparada, sino de políticas públicas que se hacen en Colombia, que se hacen en Brasil, que se hacen en Ecuador, ¿no? Que tienen bastante población afro y que tienen ya varias apuestas para incorporación también de los afros en el mundo educativo, ¿no? Porque como poblaciones estamos totalmente al margen de muchas oportunidades, ¿no? Y ese es un problema importante que hay que ver cómo lo revertimos, ¿no? Entonces, congresista Segura, yo sé que tiene la voluntad de ver estos temas. Trabajemos en pared. O sea, aquí no hay un tema de tal o cual fuerza política. O sea, cuando hay intereses importantes que están en juego, se ponen de acuerdo los diferentes y lo sacamos adelante. Es más, podría salir como un proyecto de ley que ayer promovió la Comisión de Pueblos, que es sobre el río Guayaga, que está muy contaminado. Salió por unanimidad, nadie se opuso. Y un proyecto de ley que se convierte en ley, o un dictamen que se convierte en ley, con la fuerza de la unanimidad, también nos va a dar a nosotros alas para estar vigilando que se implemente, ¿no? Entonces, si podemos hacer algo de consenso, probablemente nos tome un poco más de tiempo, pero yo creo que podría ser mucho más interesante que 2 o 3 congresistas, incluso de partidos diferentes, lo presenten, ¿no? Así que nosotros agarramos la pelota y planteamos que lo veamos lo antes posible. Solamente tal vez para agregar, ¿no? Fortalecer esta propuesta. Bueno, yo sé, en el caso de ustedes son asesores de los diferentes congresistas, ¿no? Pero también me imagino que deben tener conocimiento de que a nivel de la comisión se ha instalado una mesa de la Comisión de los Pueblos Afrodescendientes, en las cuales justo de lo que en algún momento dijo el representante del Ministerio de Cultura, de alguna manera se está proponiendo, hay propuestas, ¿no?, que estamos implementando sobre la población afrodescendiente, en la cual se incluye, como bien lo han dicho, sin dejar de considerar esta propuesta de ley o dictamen, que es muy importante, es una iniciativa del año pasado, ¿no?, de lo que de alguna manera venimos trabajando del año pasado. No deja de lado una mucho más importante, que es la incorporación a la Constitución, sea quien lo presente, ¿no?
Acá lo ideal es poder fortalecer e incorporar estas propuestas, que son varias, con la consideración que dentro de sus funciones este poder tiene el poder de legislar, de fiscalizar, ¿no? Y entre otras de sus funciones que ustedes tienen, al margen del tinte político, ¿no? Ya, eso por un lado, y por el otro, definitivamente yo considero que sí, finalmente se puede fortalecer con otros sitios. Yo creo que ha sido una iniciativa y una puesta en marcha, pero yo tengo conocimiento que efectivamente no es un punto de partida nada más Aña. Si ustedes, no sé desde qué perspectiva lo están viendo, porque lo que he un poco visto también dentro de las referencias es que la idea es de verlo como un lugar tal vez turístico, de reconocimiento. He podido leer entre sus párrafos, ¿no? Esa visión de alguna manera que se tiene, pero más allá que eso, hay lugares como específicamente en Piura, como les dije hace un momento, Piura, el mismo el Carmen, que tienen ordenanzas en las cuales se identifican como población. ¿Ya? Y no data de este año, es más, en algunos casos hasta antes del año 2003, porque dentro de las propuestas, por eso preguntaba hace un momento al representante del Ministerio de Cultura, por la cual ha sacado una resolución por lo de Saña, ¿no? ¿Cuáles eran de alguna manera los criterios por los cuales, aparte de la ordenanza, aparte de estos documentos, para determinarlo como uno de los sitios, ¿no? Cuando hay otros también, como Ministerio de Cultura, los han podido de alguna manera reconocer. Adelante. No, solamente con el fin de aclarar, ¿no? Esta reunión organizada por la doctora Gabriela, aquí vemos dos asesores de la comisión, no somos asesores congresistas, ¿no? El doctor Castiglioni es asesor de la comisión, perdón, del congresista Marco Arana, ¿no? Y el propósito de la reunión era ver este proyecto, ¿no? Efectivamente hay una agenda afroperuana en la que yo sé que ustedes participan, ¿no? En el grupo de trabajo de la comisión, que está siendo coordinado por el doctor Marco Huaco, ¿no? Y yo creo que ese es el espacio para discutir este tema que el doctor Mario Ramírez, Espinosa, pero ha señalado, ¿no? Pero igual nosotros con todo gusto apoyamos esta iniciativa. El despacho de la Arana me imagino que también va a haber un aporte fundamental. Así que son espacios efectivamente diferentes, ¿no? Yo lo menciono porque a nosotros no nos gusta, digamos, Espacio, pero los objetivos son los claro, mismos. totalmente, de acuerdo, ¿no? Pero digamos, el propósito de la reunión es el proyecto de ley, ¿no? Eso. Sí, gracias. Bien, antes de contestar la pregunta de la señora Virginia Segarra, primero agradecerle al doctor Castiglioni por haber tomado mi propuesta. Yo pido disculpas en todo caso por el paréntesis que hice y de poner el tema en agenda. Desde el Ministerio de Cultura nos comprometemos a luego poder ver ese tema. En respuesta a su pregunta, hay que tener en claro, y desde que llegamos todos, esta comisión es la que propone este proyecto de ley. Entonces, esta comisión, a través de sus asesores, de sus investigadores, ha podido hacer un trabajo al cual hemos felicitado desde el principio y por el cual han hecho este esquema y también la propuesta legislativa. Entonces, escapa al Ministerio de Cultura como tal el poder determinar si es Saña, si es Yapatera, si es el Carmen. Quien determinó eso, y no por opinión del Ministerio de Cultura, es quien propone la norma, que en este caso es el despacho del congresista Arana y la comisión en la cual estamos en este momento. Entonces no repercute o no cae la responsabilidad, digamos, en el Ministerio de Cultura como tal. Era solo para poder aclarar y poder seguir debatiendo el espíritu de la norma, ¿no?
No, sí, sí, no, parece que no entendió un poco la orientación de la pregunta. No, está claro que es una comisión de que está proponiendo este proyecto de ley, este dictamen. Es más, o sea, desde el año pasado, de junio, ¿no? Este es un proceso y que ahora justamente nos han convocado para debatir. O sea, la pregunta, al margen de ese paréntesis, era, ¿no? Porque dentro del dictamen veo un documento, he visto un documento que se adjunta, ¿no? Y la pregunta era, o sea, directamente, o sea, no es porque ustedes como ministerio, como sector, hayan sido parte de este dictamen o de esta propuesta. Es más, creo que este es un espacio en el cual ustedes van a contribuir también. Ya, entonces, la pregunta era que en el caso de Saña, ¿no? Se ha declarado como lugar herencia histórica. Pero hay una resolución del Ministerio de Cultura. Yo sencillamente preguntaba cuáles eran los criterios, ¿no? Haciendo ese paréntesis, por los cuales, o sea, no se ha podido declarar ese como otro, porque lo toman como antecedente y como primer lugar. ¿Ya? Entonces, eso era la pregunta. Bueno, sí, como creo que ya había repetido, desde la exposición del doctor Castiglioni, él había indicado que esta exposición de motivos y este proyecto ha sido trabajado con el sociólogo Luis Roca. Entonces, entendiendo que ha sido trabajado con el sociólogo Luis Roca, pues la información con la cual se ha basado esta comisión y este proyecto de ley ha sido en Saña, porque él es el director del Museo Afroperuano y él entiende la relevancia que ha tenido Saña. Adicional a eso, la resolución a la cual usted se refiere probablemente sea del Ministerio de Cultura, en la cual determinamos a solicitud de parte la importancia de Saña, pero no es, digamos, que el Ministerio de Cultura determina que Saña tendría que ser. Adicional a eso, la UNESCO ya ha reconocido a Saña como sitio de la memoria. Entonces, lo que estamos conversando y debatiendo con las organizaciones, con usted, con el congresista, es que sea solo el punto de partida y que a partir de esto ya hay un informe del Ministerio de Cultura, el cual fue hecho llegar al despacho y a la comisión, en el cual determinábamos algunas observaciones y aportes, indicando esto que usted indica y también diciéndoles que podemos de repente proponer una comisión de expertos en la cual esta comisión determine cuáles son los sitios de la memoria. Como bien lo refería la representante de SEDEMUNED, pues tenemos a lo largo de toda la costa del país otros sitios de la memoria, y lo que queremos llegar de repente a consenso es que esta normativa pues sea más amplia en su redacción. Y el doctor Castiglioni, tanto como con la doctora que lo acompaña, pues habían recogido esto de la mejor manera y nos estamos comprometiendo a enriquecerla, ¿no? Sí, justamente, como ya quería agregar algo más. No, sí, siga. No, solo reafirmar el hecho de que nos parece importante con este tema del punto de partida, o sea, pensándolo como un punto de partida, y que esto no signifique que solo va a quedar ahí. No es exclusivo ni exacto, exacto, o sea, creo que eso tiene que quedar muy claro, pero además escrito, porque lo que no está escrito no existe, entonces, y ustedes mejor que nosotros lo saben. Que sea un tema de alcance nacional y que definitivamente la norma sea robustecida con mayor información, pero además mayor sustento. Y sí reafirmo el interés como organización afroperuana de que uniformicemos los conceptos en cuanto a la utilización de pueblo y poblaciones. O sea, ahí quisiera que pudieran tomar nota y mucho interés, porque ustedes saben muy bien que hay una diferencia entre pueblo y poblaciones. Entonces, en ese sentido, en su exposición de motivos, leyendo el documento, hablan de pueblo y poblaciones. Entonces, hay que uniformizar
los conceptos y la propuesta desde nosotras como CDMUNED es de que puedan considerar pueblo afroperuano, porque además así está escrito y subrayado de alguna manera. Nada, hasta ahí creo, me faltaba algo, pero ya lo recordaré. Justamente, bueno, para ir hablando un poco del tema de pueblo y población, ¿no? Se va a justamente tener el criterio que usted menciona, que es el criterio de pueblo, unificar criterios además en función a documentos internacionales que también mencionan que estamos hablando, así como hablamos de pueblos indígenas, hablamos de pueblos afroperuanos. No además, un punto ahí, ¿no? Cuando decimos pueblos, o sea, quisiéramos esta conceptualización nacional, o sea, si bien es cierto somos pueblo, o sea, somos afrodescendientes, pero cuando estamos hablando de nuestro país como una nacionalidad, como ciudadanos peruanos, estamos hablando de afroperuanos. Entonces, sí. Ahora, respecto al tema de Saña, yo quisiera recordar lo que señala la disposición complementaria final de la norma, ¿no? Lo que se indica en la disposición complementaria final, que señala como el primer sitio de memoria identificado de los sitios de memoria de afrodescendientes. Ahora, la norma no es excluyente, y eso sí quisiera, y creo que todos los que estamos aquí en la mesa quisiéramos decírselos a ustedes de alguna manera. La norma no es excluyente. El sentido de esta norma justamente pasa por un tema, y yo siempre lo menciono cuando hablo de pueblos indígenas y también de pueblos afroperuanos. El tema pasa por empezar a reconocer derechos, y el reconocimiento de derechos es justamente estas acciones nos permiten construir una agenda no de tolerancia, sino de reconocimiento de derechos, que son dos cosas totalmente diferentes. Y creo que como Estado tenemos la obligación de ir por ese camino del reconocimiento de derechos, reconocer que existen, visibilizar y empezar a construir una agenda con un enfoque de derechos. Ahora, vamos como comisión, al momento de hacer el predictamen, se va a recoger justamente todas las opiniones que ustedes nos han hecho llegar para enriquecer la norma, porque la idea de recoger opiniones y de la participación ciudadana es enriquecer los proyectos normativos que salen desde el Congreso y desde toda entidad pública. Por eso es la importancia de la participación ciudadana. No sé si tú, Giancarlo, quieres agregar algo más, o alguno de ustedes quisiera agregar algo más, sino para ir finalizando la reunión. Solamente reiterar este carácter de no excluyente, ¿no? O sea, lo que queremos es desencadenar un proceso en el que podamos identificar y revalorar los diferentes sitios, ¿no? Ahí se menciona lo de Saña como sitio, y el proyecto habla de sitios, ¿no es cierto? Y quizá, claro, para algunas personas puede ser importante y para otras no, la puesta en valor. La puesta en valor de las zonas es importante, porque, claro, podríamos hacer un análisis desde la economía de por qué es importante la puesta en valor, ¿no? Desde el punto de vista turístico, qué sé yo, pero eso sería también bueno, un análisis pobre. Es parte de la revalorización de la cultura, de los lugares, y no solamente de lo que fue, sino de lo que es en este momento y de la gente que está, ¿no es cierto? Porque esa gente que está ahí viene de toda una serie de situaciones y acontecimientos que en algunos casos la historia oficial pues ha invisibilizado de manera exprofesa, ¿no es cierto? Porque ese es el punto de partida para las situaciones de exclusión y de racismo que tenemos hasta el momento, porque dicen, no, en el Perú no, ya todos somos iguales, que no tiene de inca, tiene de mandinga. No, disculpen, pero eso es mentira. Hay racismo, hay exclusión, y lo vemos a cada rato, ¿no es cierto? Entonces, y reitero, ¿no? O sea, lo que hemos reseñado en la exposición de motivos es la evidencia que había, y si hay otros datos que contrapongan eso, se puede discutir. Y como la señora Virginia mencionó, esto no es reciente, esto viene desde el año pasado, ¿no? Entonces de repente
para la iniciativa que tiene el Ministerio de Cultura y que nosotros hacemos nuestra y que yo supongo también que el congresista Segura va a ser propia, podríamos tener mucho más tiempo para hacer un análisis histórico, sociológico mucho más denso y profundo, ¿no es cierto? Claro, hay también plazos y todo eso, pero si hay un trabajo donde hay varias instituciones y varias entidades involucradas, podríamos sacar algo muy, muy interesante, ¿no? Al margen de, aquí no es una cuestión de protagonismos, ojo, porque en teoría el congresista Arana está muy metido en los temas medioambientales, ¿no? Pero los temas culturales para él son muy importantes, ¿no? Entonces, ha tenido sensibilidad frente a la interacción con otras organizaciones y bueno, pues, le hemos hecho el encargo que nos ha dado, ¿no? En el tema de la exposición de motivos, me parecería también muy importante colocar lo que había mencionado hace rato y que tiene que ver con la participación de las y los afroperuanos en la construcción de la nación peruana, pero además también es importante como punto de exposición es que esto ayudará tremendamente al tema del fortalecimiento, visibilización y sensibilización en temas de identidad y autoestima. O sea, un pueblo que no conoce su historia está condenado a morir. Entonces creo que este punto dentro de la exposición de motivos será importante también poder colocarlo. Lo otro es que estaba usted mencionando el tema del Ministerio de Salud con algunos alcances que ha venido realizando, pero entonces otro sector que también deberá de ser colocado es el Ministerio de Salud, porque las mujeres afroperuanas en temas de medicina tradicional hemos aportado mucho, entonces esto debe de ser parte de seguir fortaleciendo no solo el conocimiento, sino el aporte de nosotros en esta área también. Ahora, hay una pregunta que me queda como que me preocupa mucho y solo voy a decirlo como lo estoy pensando y con la inquietud que yo tengo. Y es que a nosotros como sociedad civil, como Sedemunet, nos interesa mucho la implementación del plan DEPA para garantizar que realmente las políticas públicas puedan llegar. Entonces, y dentro de estas preocupaciones tenemos el tema de la institucionalidad. Entonces, no sé cómo se puede garantizar el cumplimiento de esta norma si los gobiernos locales, regionales o las instituciones responsables no cuentan con los recursos económicos necesarios. Entonces, creo que ahí también hay un punto de partida. O sea, es muy importante esto, pero además es muy importante los recursos financieros, porque si no contamos con recursos financieros para la implementación de los sitios de la memoria, nos quedamos como que en el aire y nos quedamos como con la norma. Yo no estoy diciendo que necesariamente sea competencia desde aquí, pero entonces, ¿cómo hacer o cuál es la estrategia que se tendría que realizar para garantizar el cumplimiento de la norma? Efectivamente no es nuestra competencia, pero recuerden ustedes que en estos meses se discute el presupuesto general de la República, ¿no es cierto? Antes el presupuesto, hace algunas décadas, había una comisión del Senado muy fuerte que modificaba los proyectos de ley de presupuesto que mandaba el Ministerio de Economía. Ahora, en los últimos años, hay la costumbre, como lo que viene del MEF es casi lo que queda, ¿no es cierto? Y en este caso, si las organizaciones tienen una identificación de los déficits y los vacíos presupuestales, podríamos coordinar con el Ministerio de Cultura también, porque el Ministerio tiene identificado para qué tiene dinero, para qué no tiene dinero. Y no solamente eso, qué se está ejecutando y qué no se está ejecutando, porque nosotros no nos hemos metido a analizar el presupuesto de cultura, pero en algunos sectores hay una ejecución que está un poco retrasada y uno empieza a entrar a las partidas más específicas y hay partidas que están en ejecución al 20-25%, o sea, incluso hay dinero y no se ejecuta y a fin de año se va a devolver. Entonces, eso lo digo porque siempre desde las organizaciones de sociedad civil se demanda más presupuesto y está bien, se necesita más presupuesto, pero habría que ver que lo poco que hay se utilice en su totalidad, ¿no es cierto? Y se utilice bien, porque una cosa es gastar y otra cosa es gastarlo bien, ¿no? Entonces, ahí yo creo que para el Ministerio de Cultura va a ser un apoyo
los vacíos que puede identificar la sociedad civil, ¿no? Y desde ya, si hay alguna demanda en materia presupuestal, el congresista Arana desde la Comisión de Pueblos podría ayudar también a ser de alguna manera vocero de esas demandas adicionales que puedan haber, ¿no? Justo, bueno, yo quiero dar un pequeño informe y comentario. Justamente desde la comisión lo que hemos hecho es oficiar a diversas instituciones públicas con relación al tema del presupuesto. Lo hemos hecho en las 2 últimas semanas a raíz de lo que dice Giancarlo, que se está debatiendo o se va a empezar a debatir el presupuesto público. Uno de esos sectores ha sido justamente cultura, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Ambiente, pidiéndole el detalle de presupuesto. Ahora, ¿por qué es importante hablar de presupuesto? Porque el presupuesto te arroja también otros indicadores. El presupuesto finalmente son lo que llamamos en el Estado soluciones incrementales. Y no necesariamente las soluciones incrementales son las que van a resolver el problema. Porque puede haber distritos en los que sí cuente con una partida presupuestal bastante alta por diferentes ingresos, mientras que otro distrito que no cuenta con la misma partida presupuestal invierte más y hace más acciones que aquel distrito o provincia que tiene un presupuesto más elevado. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir esta información? Un poco contextualizarnos, decir, oye, la situación presupuestal es tal, pero no va a quedar en eso, sino que también tenemos que hacer el análisis de cuánto se está gastando, en qué se está gastando, y si la falla es falta de dinero o existe una falla de tipo más orgánica o de capacidades de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, eso es algo que sí estamos haciendo desde la comisión, a pedido justamente del congresista Arana hace 2 semanas cuando se empezó a hablar del tema del presupuesto. Fue un pedido específico, se está cumpliendo y estamos en el proceso de análisis del recogimiento de esa información, ¿no? Bien, efectivamente, es un punto bastante importante lo que han tocado. Yo puedo decir desde dentro del ministerio, mi dirección es la Dirección Nacional de Políticas para Población Afroperuana. Somos una dirección bastante pequeña en cuanto a personal, y nosotros estamos encargados, dentro de las funciones, ejecutar el plan DEPA, que es el Plan Nacional. Y para eso se necesita un presupuesto del cual no se cuenta en el Ministerio de Cultura. Volviendo al proyecto de ley, y de acuerdo al análisis que había hecho al principio de la reunión, que fue un análisis totalmente jurídico, en el artículo 3, cuando hablamos de las autoridades competentes, y conversaba con la doctora Salvador antes de empezar la reunión, viendo cómo ejecutar esto, porque lo importante, creo, para nosotros como abogados y también como sociedad civil, como trabajadores, es de que esto se cumpla y que no solo sea una norma. Entonces, para que esto se pueda llevar a cabo y se pueda efectuar, no solo efectivamente se necesita presupuesto, sino que también la norma esté de repente un poco más desarrollada, porque me dices en general que estos 3 ministerios, más gobiernos regionales, más locales, adecúen normas y acciones pertinentes. Pero, ¿a cuáles nos referimos realmente? Ya por experiencia. Y en la disposición complementaria final, claro, se indica que Saña sea el primer sitio de la memoria. Excelente, porque entendemos que tienen que ser más. Pero también decimos que encárguese al Ministerio de Cultura realizar la evaluación y la procedencia de la declaratoria. Asumamos la responsabilidad como Ministerio de Cultura, pero ¿y cómo hacemos los estudios adecuados o tenemos una comisión de expertos afroperuanos para que estos puedan desarrollar su trabajo y elegir, además de Saña, a los diversos lugares a nivel nacional en los cuales los afroperuanos, porque eso sí me incluyo, tengamos como sitios de la memoria? Esto definitivamente es un presupuesto adicional. Sí, no, simplemente para hacer una predicción así de tipo procedimental, ¿no? O sea, porque han habido algunas alusiones acerca de
de la exposición de motivos, o sea, es un tema de puro procedimiento, ¿ya? Y creo que sería importante que también lo conozcan. Las exposiciones de motivos están contenidos en el proyecto de ley, esa es la proposición del despacho, ¿no? Sobre esa materia es el despacho que propone y así es como es recibido por la comisión, ¿no? Nosotros no podemos modificar esa exposición, pero sí en el dictamen, que es lo que vamos a hacer, en la propuesta del dictamen vamos a incluir lo que la compañera ha señalado, ¿no? Lo que en realidad han señalado todos, ¿no es cierto? Precisiones acerca de este tema de la identificación de pueblos afroperuanos, ¿no? Todo eso va a ir ahí, ¿no? Y nos parecen muy valiosas las afirmaciones que se han señalado, ¿no? Que van a estar contenidas en la propuesta de dictamen. Incluso, que es algo que también se va a hacer, se puede presentar un nuevo texto enriquecido, ¿no? A partir de las propias intervenciones de hoy, ¿no? Así que ese es el alcance de la comisión, ¿no? Gracias. Bueno, sí, Virginia. Solamente una cosita más, justamente hablando de la exposición de motivos, las cuales ya se ha quedado claro que se va a enriquecer, que se va a fortalecer un poquito con la documentación y tal vez, bueno, en el dictamen, ¿no? Sobre todo porque ya la exposición, como lo ha dicho, está. Pero también en eso también basa una observación en cuanto a que han tomado en esta exposición de motivos un antecedente que es la mesa del pueblo afrodescendiente de la comunidad andina. Ya allí tendrían que un poquito verificar bien si la mesa como mesa está constituida. Porque que yo sepa hay representantes, ¿no? Pero como mesa lo constituye como un sistema de instancia consultiva, dicen, en el marco del sistema andino. Si bien es cierto que hay 2 representantes, pero como mesa a nivel internacional de la comunidad todavía no está constituida, ¿no? Ya, pero es lo que iba a decir, es una referencia en el documento, ¿no? No es, digamos, es decir, simplemente no se toma en cuenta si ocurre lo que señala usted, o sea, lo que recoge el dictamen son los temas, digamos, sustanciales, ¿no? Y los que van a ayudar a construir un buen texto legal. Esa es la idea, nada más. Solo una última reflexión y felicitar esta iniciativa del doctor Arana de preguntar este tema de los presupuestos y la capacidad de gestión que tienen los diferentes sectores. Y en ese sentido, creo que me parecería oportuno que cuando hagan sus preguntas sería interesante, además de esos presupuestos, cuántos han sido destinados para pueblos afroperuanos, cuánto para pueblos indígenas, y ahí además incluir Ministerio de la Mujer, el MIDIS, Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, porque entonces es como además ponerle la alerta a los sectores para ver de qué manera ellos están respondiendo o implementando acciones en favor de estos pueblos, o sea, porque no es posible de que la mayoría de instituciones, porque sabemos que son la mayoría de instituciones, no estén teniendo capacidad de gasto cuando hay mucha pobreza, cuando hay muchas necesidades urgentes. Y creo que esto contribuirá en gran medida, estas consultas que ustedes están haciendo, a levantar el tema, pero además a ponerlo sobre las agendas. Y creo que felicito esta gran iniciativa, pero sería interesante también que pregunte por sectores específicos, o sea, porque eso pone en movimiento a los sectores, porque además va a evidenciar que hay algunos sectores que de repente, como el Viceministerio de Interculturalidad, el Ministerio de Cultura, no cuenta con presupuesto. Entonces creo que sería oportuno hacer este tipo de preguntas. Y en ese paréntesis, Gabriela, si me lo permites, nosotros hemos insistido y lo han venido haciendo desde esta comisión, y lo cual felicitamos, pero queremos que una insistencia mayor. Ustedes saben que el próximo año se llevará la Cumbre de las Américas en nuestro país. Y ahí hay un agregado adicional, porque Perú aún no firma la Convención contra todas formas todavía no la ha ratificado porque todavía no llega. Yo no sé si ya llegó al Congreso, pero entonces creo que ahí hay como un trabajo pendiente para que de una vez se pueda hacer la ratificación de la firma, porque ustedes saben que los convenios son vinculantes y las normas se tienen que adecuar a estos convenios internacionales, y como es como un tema de discriminación racial, va a contribuir mucho, no solo a afroperuanos, va a contribuir al pueblo peruano en términos generales. Solo para cerrar el tema de presupuesto, sí se ha venido haciendo de manera diferenciada, sí se le ha pedido de manera detallada. Vamos a tener mayor incidencia en el tema de afroperuanos, pero también solo y quienes de alguna manera hemos trabajado o trabajan en el Ejecutivo,
saben que muchas veces la no información es otro indicador. Es el indicador de que ni siquiera se tiene dentro del planteamiento o del programa de la institución, ¿no? Ahora, sobre el tema de Cumbre de las Américas, lo consideramos y yo creo que lo van a ir trabajando también en la mesa de afroperuanos con Marco Huaco, que es el otro asesor de la comisión, y porque creo que además está bien encaminada también la agenda. Y no sé si alguien tiene algún comentario más, sino para ir cerrando, primero yo sí quisiera agradecer, bueno, Giancarlo, gracias por haber venido a dar la exposición de la norma, y agradecerle a cada uno de ustedes, porque algo que recalcamos desde esta comisión es la importancia de la participación ciudadana, pero también de la importancia que el Estado y los ciudadanos estemos de la mano para construir una agenda conjunta, una agenda, como lo dije hace un momento, con un enfoque de derechos. Muchas gracias. Vamos a tomar las opiniones, sus opiniones las vamos a considerar, como bien señaló Mario, para el momento en el que armemos el dictamen. Y nada, muchísimas gracias por estar acá.